¿Y si todo aquello que detestas en los demás no es más que un reflejo de tu propia sombra? En este vídeo exploraremos cómo las proyecciones de la personalidad nos encadenan a una realidad distorsionada, impidiéndonos conocer nuestro verdadero yo. A través de la historia de Gusano, veremos cómo la mente es capaz de crear enemigos invisibles para huir de su propia verdad. Si alguna vez has tenido una presión inexplicable del exterior, tal vez sea el momento de mirar hacia adentro. Acompáñanos a descifrar este laberinto psicológico desde una mirada hiperbórea, donde la única salida es atravesar la oscuridad para alcanzar la luz del despertar. Recuerda, el despertar no es opcional. Despertar es la única vía hacia la verdadera libertad. Cada paso hacia la verdad depende solo de tu voluntad. Comencemos. Las proyecciones. El yo está atrapado en la persona o máscara, o sujeto consciente, o alma. Entonces, para llegar al yo, una forma es conocer esta persona o personalidad. Hay una parte que conocemos de la personalidad, pero en realidad es una imagen empobrecida, inexacta, creada cuando el individuo intenta negarse a sí mismo algunas tendencias o rasgos que tiene y que por condicionamientos va a reprimir. Podría ser cualquier cosa según el individuo que se trate. Impulsos eróticos, deseo de hacerse valer, el deseo de protagonismo, la valentía, etcétera, etcétera. La negación no hace que esos rasgos o tendencias desaparezcan porque forman parte de la persona, pero puede fingir, hacer como si pertenecieran a otro, a cualquiera que no sea él mismo. De modo que solo niega que le pertenecen estas cuestiones y llega a creer que efectivamente esas tendencias no son de él, que le son ajenas e indeseables. De manera que el individuo se identifica o llega a conocer de sí mismo únicamente lo que le queda, una imagen de sí mismo muy reducida e inexacta que establece una lucha interna entre lo conocido y lo que se llama sombra, que es lo negado o lo desconocido. Gusano quiere limpiar y ordenar el garaje que está muy desordenado. Hace tiempo que quiere hacerlo y finalmente se decide. En este momento, Gusano está en contacto con su propio impulso, porque sabe que aunque le supondrá un esfuerzo, es claramente algo que quiere hacer. Sí hay una parte de él mismo que no quiere ponerse a limpiar, pero su deseo de hacerlo es mayor. Pero cuando empieza con su tarea, el revoltijo indescriptible que hay en el garaje provoca que comience a reconsiderar el asunto, aunque de momento no abandona. Se pone a hojear viejas revistas, se prueba un guante de boxeo, se entrega a recuerdos, a fantasías, se va poniendo nervioso. Hay tantas cosas que empieza a perder contacto con su impulso inicial, aunque aún su deseo de limpiar es mayor que el de abandonar. Pero ya está empezando a olvidar su propio impulso y comenzará a alinearlo y a proyectarlo prontamente. Y la proyección funciona así. El deseo de limpiar el garaje sigue activo, de modo que reclama atención constante y exige la acción de poner orden. Gusano sabe que en su mente alguien, uno de sus yoes, quiere que limpie el garaje, pero ahora, puesto en la faena, se ha olvidado quién es ese alguien, porque otro yo empieza a tomar el control y entonces empieza a sentirse molesto con esa tarea. A medida que avanza, la situación le molesta cada vez más. Lo único que necesita para completar la proyección, es decir, para olvidarse totalmente de su impulso de limpiar el garaje, es que aparezca el candidato ideal para colgarle el asunto proyectado. Esa presión interna que lo obliga a limpiar está sacándolo de quicio. Le encantaría encontrar a ese otro que lo está presionando.
Por supuesto, todo esto no lo ve, es un proceso que se le está escapando, que es automático. Entonces llega la víctima desprevenida, su mujer, que asoma por allí y le pregunta con inocencia si terminó la limpieza. En un arrebato, Gusano grita que no le atosigue, porque ahora no es él, sino su esposa quien quiere que limpie el garaje y quien lo presiona para hacerlo. La proyección se ha completado, porque Gusano siente que la presión le viene de fuera, no la ve ya en él. Él ha puesto su propio impulso en otra persona fuera y desde allí le parece que le ataca. Sin que su mujer tenga nada que ver en este asunto, Gusano siente que lo está presionando y con su habitual falta de autocontrol le grita a su mujer que no tiene ganas de limpiar el maldito garaje y que deje de importunarle presionándolo. ¿Y cómo distinguimos que se trata de una proyección? Porque si realmente él mismo fuera quien no quiere limpiar el garaje, simplemente le habría dicho a su mujer que ha cambiado de idea y que lo limpiará en otro momento. Pero como en un rincón de su mente hay un yo que quiere limpiar, al mismo tiempo que le resulta una tarea pesada, es decir, hay una contradicción, molesta que su mente decide ocultar proyectando sobre su mujer. Gusano proyectó su impulso y lo experimenta como algo que le viene de fuera. No es consciente porque son procesos automáticos que solo ve quien está alerta. Cuando alguien se proyecta un impulso suyo fuera o algo suyo fuera, se va a sentir presionado desde el exterior o retado desde el exterior. Esa presión que siente o esa tensión o ese reto que siente es el resultado de su impulso interno proyectado fuera. Si sentimos tensión del exterior, hay que ver si se trata de una proyección, pero Gusano no lo verá. Seguirá pensando que todo es cuestión de su mujer, que en realidad, en absoluto, estaba presionando. Si no hay deseo interno, no hay tensión externa. Así que toda tensión o presión externa es en realidad un impulso propio disfrazado. Pero, ¿y si la mujer de Gusano entra en el garaje y efectivamente sí que le exige limpiarlo? Ante algo así, ¿no es cierto que Gusano sentiría la presión real de su mujer y no la suya propia? Es decir, ¿se siente presionado porque ciertamente su mujer lo está presionando? Respuesta: no. Que su mujer lo presione realmente o no, no cambia en absoluto las cosas. Solo es más fácil para Gusano encontrar su proyección fuera, justamente en su mujer, pero el impulso sigue siendo de él, sigue siendo de Gusano y no se sentiría nunca presionado si él no quisiera también hacerlo, es decir, si él no tuviera ese deseo oculto internamente, porque entonces todo le sería indiferente. Cada vez que Gusano siente tensión de cualquiera fuera, debe aprender a notar la emoción. Rabia, odio, pereza, tristeza, molestia. Aprender a usar esa emoción como señal que llame a la alerta, a la autoobservación interna. El mecanismo de la proyección es simple de explicar. Básicamente un impulso que será un enfado, un deseo o lo que sea, ha surgido en uno mismo y es proyectado fuera de forma que lo pelea fuera. Ya no es dueño de su acción, es empujado a actuar. Ha separado lo que uno es de lo que no es, negándose la posibilidad de atravesar la negrura de sí mismo. Y por supuesto, generando conflicto con personas que seguramente no tienen nada que ver con sus acusaciones. Las proyecciones tienen dos consecuencias principales: la falta de alerta y saber que uno tiene ese impulso, rasgo o defecto que está proyectando, y el grave error ilusorio de afirmar
que existe fuera en otras personas. Entonces, si es un traidor, verá traidores por todas partes. Si se infiltra en actividades y no va de cara, verá infiltrados en todas partes. Si se siente un mono ilustrado, verá monos ilustrados fuera, por todas partes, etc. Las proyecciones impiden por completo la liberación espiritual, puesto que lo que es uno se disminuye, se niega y se pone en otros. Por tanto, lo que uno no es, aumenta. Una personalidad que no va a conocer nunca. Gusano defiende enérgicamente su visión errónea de la realidad, proyectando cuanto más desee algo que a la vez se niegue, más a gritos o con violencia verbal lo tirará fuera. Nunca reconocerá que aquello de lo que acusa solo está en él, y si se lo comunicamos, nos atacará con mayor violencia, pues de mayor importancia para él demostrar que esos deseos o rasgos que le asquean están realmente ahí, fuera, amenazándole y no son suyos. Llegados aquí, podemos entender que un Virya despierto nunca caerá en una proyección, porque ya hizo su trabajo interno por el estado de alerta y ya tiene al yo aislado, separado de la personalidad falsa. La mayoría de las personas presentan una fuerte resistencia a aceptar su propia sombra, a admitir que esos rasgos que andan proyectando son suyos, y justo esa resistencia es la causa de la proyección. Entonces, si hay proyección, es porque hay resistencia interna, a veces leve, a veces más fuerte. Hablemos de otro ejemplo práctico usando la forma de proyección de la caza de brujas. Casi todo el mundo ha oído hablar, de algún modo, de la caza de brujas. Por más imaginario o grotesco que esto pueda ser, constituye un ejemplo clarísimo de los desastres que pueden provocar las proyecciones y la ceguera de los que andan proyectando sus propias manías o defectos o deseos. La caza de brujas muestra claramente cómo aborrecemos en los otros aquello y solo aquello que secretamente aborrecemos en nosotros mismos. La caza de brujas aparece cuando el protagonista Gusano pierde de vista un rasgo y tendencia que lleva en sí mismo y que considera maligno, satánico, demoníaco, sinárquico o indigno. No importa que sea, podría ser incluso una nimiedad para otro, una ingenuidad o picardía, pero para Gusano es terrible por la importancia que le da internamente. Todos tenemos un lado oscuro, lo que no significa necesariamente que fuera un lado malo, pero sí que será rechazado por nosotros por considerarlo de ese modo, rastrero o perverso o sucio, etc. Pero el cazador de brujas cree que él está libre de esa perversidad y adopta una actitud opuesta porque se siente sumamente incómodo con sus impulsos naturales. Eso es la resistencia que se genera internamente. Gusano trata de negar, trata de expulsar, pero esa perversidad sigue allí y sigue siendo suya, reclamando su atención, es decir, intentando que actúe en consecuencia. Cuando más fuerte es el deseo interno, más se resiste el cazador de brujas. A mayor resistencia, más se fortalece su perversidad. Finalmente, como no la puede seguir negando, la proyecta y empieza a verla en otras personas. Alguien tiene un rasgo perverso, pero de ningún modo puede ser él. Ha de ser forzosamente otro. Ahora solo debe encontrar ese otro, lo cual es importantísimo, porque si no puede encontrar a alguien a quien culpar, a quien proyectar su propia miseria, tendría que quedarse con ella. Vemos cómo, igual que Gusano odiaba y se asqueaba de su propia inmundicia, ahora con la misma fuerza desprecia a aquellos sobre quienes la ha proyectado, ha arrojado su porquería fuera.
En ocasiones esta caza de brujas asume proporciones atroces, donde el perseguidor odia al perseguido por aquellos rasgos que justamente el perseguidor exhibe con furia incivilizada y llega incluso a justificar aberraciones, como bien conocemos históricamente en los casos de las brujas de Salem. Aquí caben muchos ejemplos. Siempre que se critica a alguien, se trata de una proyección de quien lo está haciendo. Más ejemplos serían las murmuraciones sobre los demás, que le dicen a uno mucho más del murmurador que de aquel a quien está despellejando. Pero todos estos ejemplos son casos de imperfectos desesperados por demostrar que su propia miseria pertenece a otros. Lo que decimos de otro, ese es un traidor, es una bruja, es un infiltrado, es inmoral, podría ser cierto en cierta medida, pero eso es seguramente un error que no viene al caso, porque solo lo que aborrecemos, lo que despreciamos y lo que les atribuimos no es de ellos, sino nuestro. Y por eso los odiamos, porque una vez les hemos proyectado lo que aborrecemos en nosotros, lo vemos en ellos y nos sirven de recordatorio. Vemos aquí que un indicador de proyección es el sentimiento de odio, aborrecimiento o cualquiera que fuera el sentimiento de quien está proyectando. Todo lo que inquieta, lo que repugna o también podría ser atrae, fascina, obsesiona, es un reflejo, una proyección de nuestra sombra, algo nuestro que queremos esconder. Tenemos aquí una comprensión básica de las proyecciones para poder desenmarañar algunas más corrientes. Hemos visto cómo la presión, la tensión es un deseo, un defecto, un impulso proyectado. De la misma manera, sentir obligación es señal de que uno está haciendo algo que no admite que quiere hacer. La sensación de tengo que hacer esto por ti surge en las relaciones familiares o amistades. Los padres se sienten obligados a cuidar de sus hijos, el marido a mantener a su mujer, la mujer a adaptarse a su marido, pero sintiendo las obligaciones como un peso, algo de lo que se librarían por grato que parezca desde fuera. A medida que aumenta el resentimiento, el individuo cae en la proyección y es el otro quien lo está obligando. La persona que siente la tremenda obligación de hacer tal o cual cosa está proyectando su verdadero deseo de hacerlo, pero no lo quiere admitir y dirá lo opuesto. Afirmará que se siente obligado porque en realidad no quiere hacer tal o cual. Pero vemos claro que se engaña, pues si realmente careciera de ese deseo de hacer tal cosa, no se sentiría obligado, le vendría sin cuidado. Un ejemplo para ver esto con más claridad. Alguien que quiere ayudar a otros, pero como lo considera una debilidad, proyecta su deseo sobre otros y los acusa de que ellos quieren que él les ayude. El sentimiento de obligación no es el peso de las exigencias de otros, sino el peso de nuestras propias tendencias fraternales no reconocidas. Otro ejemplo de proyección conocida por muchos sería la emoción, la sensación de ponerse en evidencia cuando todo el mundo se fija en nosotros. Tal vez debemos hablar en público o algo similar y nos paraliza la sensación de que todo el mundo nos está mirando. Pero hay muchas personas que no les pasa esto. Por tanto, la causa de que suceda no está en la situación de hablar en público en sí misma, sino en algo que hacemos nosotros en esa situación. ¿Y qué hacemos? Respuesta: proyectar nuestro interés en la gente, nuestro interés en quedar bien, en que nos consideren, y entonces nos parece que todo el mundo se interesa en nosotros. En lugar de mirar nosotros, nos sentimos observados. El interés del público por nosotros es desproporcionado, inflado, un interés tan concentrado en nosotros que se fijarán en cada movimiento que hagamos, detalle o acción que tengamos. Esto nos paraliza y si no recuperamos la proyección, probablemente vamos a evitar ese tipo de situaciones o saldremos corriendo cuando se nos presentan. Podemos mirar
en lugar de sentirnos mirados. Podemos prestar atención a todos en lugar de sentirnos el centro de la atención de todos. Otro ejemplo es aquel gusano que envidia cualidades que no posee y comienza a odiar a todo aquel que representa lo que carece. Al proyectar esto, su comportamiento va a ser errático, violento ante algunos por motivos que el resto somos incapaces de captar. Y es porque no hay motivos para los ataques que profiere, son sus propias proyecciones que le hacen ver que lo amenazan desde afuera, lo hacen sentir intimidado, cuestionado, incluso aterrorizado por la cantidad de odio y cuestionamiento que recibe. Pero lo que siente no proviene en realidad del entorno, de lo que hacen los demás, sino de sí mismo, de su propia proyección de envidia y odio. Algo que también es habitual es la queja corriente de sentirse rechazado de quien busca apoyo emocional, que no se les quiere lo suficiente, que son muy críticos con él, que es algo totalmente injusto porque a ellos en principio les gusta todo el mundo, no son muy exigentes porque no creen tener tendencias de rechazo, se esfuerzan en ser cordiales con la gente y no adoptar actitudes críticas. Estos son rasgos distintivos de proyección. Uno carece de esa característica y los demás, en cambio, rebosan de ella. El que siente el rechazo de otros es inconsciente de sus propias tendencias de rechazo y crítica. Algo importante para reconocer que es una proyección es poder ver que efectivamente podría haber alguien que nos criticara mucho o que nos rechazara realmente, pero eso no nos molestaría ni abrumaría si nosotros mismos no hubiéramos sumado a esas críticas reales la nuestra proyectada. Es decir, que por más cierto que sean las críticas o odios o rechazos hacia nosotros, no sentiremos más que indiferencia si ya nos libramos de su proyección equivalente en nuestro interior. Esto que explicamos puede encajar con la actitud graciosa luciférica frente al símbolo. Estos ejemplos sirven para aclarar que las proyecciones alteran la realidad exterior y la verdad de lo que somos por dentro. Hay algo más con las proyecciones. Cuando proyectamos una emoción o rasgo, lo percibimos de manera deformada y al creer que viene del exterior, lo percibimos como síntoma. Por ejemplo, cuando Gusano proyecta odio al resto, entonces solo ve a gente cuestionándole, odiándole, y eso le hará sentir un miedo que se presenta como sospecha de todo el mundo en general. Al mínimo resorte saltará con sus gritos de defensa en modo ataque, totalmente fagocitado por su mismo demonio interior. Cuando intentamos expulsar nuestra sombra, nuestras inmundicias, no nos liberamos de ellas, las proyectamos y nos quedan los síntomas. Por tanto, cuando hay síntomas, han de servir en autoobservación como recordatorio de que allí estoy ignorando alguna faceta de mí mismo. Mientras siga percibiendo solo un síntoma, la lucha contra ello continúa como se luchaba con el defecto. Repito, al luchar contra el defecto lo proyecto en otros y me aparece como síntoma. El odio hacia el síntoma es tan fuerte como a mi propio defecto. Incluso es posible que intente ocultar los síntomas también. La depresión, angustia, tristeza, ira, asco, miedo y falsee mi actitud. Cualquiera que sea el síntoma, esconde un defecto de mi propia personalidad o emoción o una característica interna que quiero negar y que he proyectado. Por más incómodo que fuera un síntoma, no hay que rechazarlo ni evitarlo, ni negarlo, porque contiene la clave de su propia disolución. Luchar con un síntoma es luchar contra el defecto proyectado contenido en él. En autoobservación tendremos esto en cuenta. En la observación de los síntomas los aceptamos en el sentido
de permitirnos sentirlos. Sentir el odio, la ansiedad, lo que sea, durante la observación, de forma que permitimos que se manifiesten. Incluso podemos intentar estimularlos intencionalmente. Permitimos sentir, porque mientras observamos ese sentimiento, esto nos sitúa desidentificados, independientes en la observación, lo que nos independiza de ello y tiende a desaparecer durante su comprensión. Esto es la actitud graciosa frente al símbolo. Todo síntoma es símbolo de alguna tendencia o emoción o deseo de la sombra, de lo que hemos escondido de nosotros. Durante la observación llegamos a la comprensión de su origen, la proyección, y reconocemos en nosotros el deseo o emoción o tendencia. Y esta es la comprensión que nos sitúa libres de sus automatismos. Una vez detectamos un síntoma en la observación, podemos continuar para hallar la proyección y el defecto real, interno, nuestro, que rechazamos. En la observación, encontrarnos con un síntoma, lejos de ser algo indeseable, es una oportunidad de aislarse, de tomar el control, porque señalan nuestra sombra inconsciente. Señales infalibles de algún defecto que estamos proyectando. La comprensión y la observación es la actitud graciosa luciférica. En cada uno de los ejemplos que hemos usado, el hecho es que el individuo solo tenía conciencia de uno de los opuestos. Se negaba a ver ambos, a entender la unidad que existe entre la dualidad o polaridad. Los opuestos no pueden existir uno sin el otro. Cuando no hay conciencia de ambos, sepultados en el polo rechazado, hundido en el inconsciente, que por tanto será proyectado. Nunca se gana una batalla entre opuestos y siempre se pierde generando dolor. Como dijimos, las cosas que nos molestan son el mero reflejo de nuestra propia sombra. Quizás mi vecino está obsesionado por el control, pero ¿por qué me molesta tanto la idea de la existencia de infiltrados? No parece que a muchos en el grupo les moleste en absoluto, ni les preocupe la situación. Ah, sí, eso es porque no se dan cuenta de la cantidad de infiltrados que hay, porque si se dieran cuenta lo odiarían tanto como yo. Este odio que lanza Gusano fuera es en realidad contra su propia sombra, y toda su cruzada está en realidad dirigida contra ella. Como no quiere reconocer y admitir que está obsesionado con el control, acaba negando ese rasgo que tanto desprecia, de ser un traidor, y lo proyecta sobre alguien afuera, cualquiera que haga de gancho adecuado y se ponga a tiro. Y en su mente dominada por las proyecciones de su alma, siempre hay algún traidor, algún infiltrado, puesto que nunca aceptará que él es el traidor y el infiltrado y el necesitado de control. Ahora tiene dos cosas que odiar: al pobre sobre quien proyecta y a sí mismo. Esta doble dosis de odio es la que aparece como síntoma un tanto neurótico para el resto de personas que observan esas actitudes desmesuradas, y es solamente un espectáculo claro ejemplo de un yo enajenado y fagocitado por los programas del alma. Debemos tener en cuenta que una cosa son las cualidades negativas reales de alguien y poder verlas, y otra es cuando, además de verlas, me obsesionan, me enfurecen, me enardecen, me desasosieguen, o incluso hasta un mayor grado de locura, que me las invente con tal de hallarlas fuera y se las endiñe a cualquier inocente que nada que ver con mi película, y me haga reaccionar fuera de control, fagocitado por mi propia sombra, como si fuese lo más oportuno. El que sea como águila volará y depredará, y el que sea como gusano se arrastrará y será devorado.